Guía para confesarme bien. ¿Qué es el pecado? El pecado es una palabra, un pensamiento, un acto, un deseo o una omisión contrarios al plan de salvación que Dios tiene para el hombre. Es toda conducta que esté en contra de los mandamientos de la ley de Dios. ¿Qué es el pecado venial? Los pecados veniales son pecados leves. No rompen nuestra amistad con Dios, pero sí la afectan. La persona puede haber actuado sin reflexionar o bajo la costumbre de un hábito, pero por no tener plena intención, su culpa ante Dios se ve reducida. Ejemplo, ofender a una persona sin la intención de querer hacerlo. ¿Qué es el pecado mortal? Se llama mortal porque es la muerte espiritual del alma, separación total de Dios. Nos hace perder el estado de gracia y la vida sobrenatural. Si morimos sin arrepentirnos, lo perdemos a Él por la eternidad. Sin embargo, si volvemos nuestro corazón a Él y recibimos el sacramento de la reconciliación, nuestra amistad con Dios queda restaurada. A los católicos no nos está permitido recibir la comunión si estamos en pecado mortal. Para que un pecado sea mortal, se requieren 3 condiciones. Es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento, como nos lo recuerda el Catecismo en el numeral 1857. Dicho en otras palabras, estamos en pecado mortal cuando sabemos que lo que estamos haciendo es grave, cuando lo planeamos y cuando lo hacemos. ¿Qué consecuencias tiene el pecado mortal? El pecado mortal entraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante, es decir, del estado de gracia. Sin el arrepentimiento del hombre y el perdón de Dios, causa la muerte eterna en el infierno. ¿Qué consecuencias tiene la reiteración de pecados? La reiteración de pecados, incluso aquellos que no son mortales, engendran vicios, entre los cuales se distinguen los pecados capitales. ¿Qué son los pecados capitales? Los pecados o vicios capitales son aquellos a los que la naturaleza humana está principalmente inclinada. Es por esto que se hace importante que todo el que desea avanzar en la santidad detecte estas tendencias en su ser y las combata, cultivando las virtudes para cada caso. Frente a la soberbia, la humildad. Frente a la avaricia, la generosidad. Frente a la lujuria, la castidad. Frente a la ira, la paciencia. Frente a la gula, la templanza. Frente a la envidia, la caridad. Frente a la pereza, la diligencia. Es importante el estar atentos para combatir permanentemente nuestra inclinación al pecado, cultivando la gracia santificante y frecuentando el sacramento de la reconciliación. Por él no solo ganamos el perdón de nuestros pecados, sino que nos aseguramos de sostener un proceso continuo de sanación. De esta manera, Dios, por medio del sacerdote, es quien nos perdona, nos sana y nos aumenta la gracia santificante.